Neoplasia de ovario quística. La neoplasia de ovario quística, que es la que vimos hoy. Un cistadenoma de ovario. Hay mucho más grandes. Ya cuando veamos ovario vamos a ver lindas masas ahí. Claro, si es quística, es quística. ¿Ven la neovascularización? ¿Ven con los vasitos que se forman? ¿Ven que se ven por transparencia? En este caso es unilocular, por supuesto está evacuada. Y esto tenía un líquido seroso, cistadenoma seroso. ¿Sí? Cistadenoma seroso. ¿Está claro? ¿Vieron todos? Bueno, y esto es una masa como la que vimos recién en el útero, un leiomiosarcoma uterino. Para que vean un ejemplo, en este caso, de un tumor sólido. Un tumor sólido, que es algo irregular, superficie lisa pero irregular, ¿no es cierto? Y al corte sólido, con ese patrón estoriforme o arremolinado característico, pero este tumor tiene atipía, como dijimos, elevado índice mitótico y áreas de necrosis seguramente. ¿Sí? Leiomiosarcoma. Leiomio, ¿Es pesado? Peso. Bueno, y esto es una resección de la laringe. Acá ven, están cortados los músculos esternotiroideos, tiroideos. Acá está el epiglotis. Estos son los cartílagos tiroideos. Y acá está el cricoides. Y acá hay unos primeros anillitos de la tráquea. ¿Sí? La laringe siempre se abre por la cara posterior. Acá tenemos el ioides, y acá tendríamos los aritenoides. Entonces se abre por acá. Y al abrirlo vemos acá las cuerdas vocales, la cuerda vocal superior, la cuerda vocal inferior. Y acá vemos una masa que se originó de la cuerda vocal inferior. Ya vamos a ver que los cánceres de laringe pueden ser glóticos, supraglóticos, infraglóticos y transglóticos. Esas son las 4 variantes de cáncer de cuerda vocal. ¿Sí? En este caso es uno glótico con crecimiento hacia inferior. ¿Sí? Originado en la cuerda vocal inferior, que se había transmitido por la comisura anterior, pasó a la otra cuerda, que acá sacamos taquito, ¿ven? De la otra cuerda. Carcinoma invasor de cuerda vocal. ¿Sí? ¿Bien? ¿Lo puedes levantar? Bueno, allá más que la heladera no vas a ver nada. Bueno, ahora a ver si me ayudan un poquito. Esto es un tumor que tenía un paciente en la espalda. Esto es la mitad de esto, ¿no? El tumor es esto. Esto es un linfoma subcutáneo, es un tumor benigno. Yo se los traigo a propósito para que vean el tamaño. Sin embargo, es un tumor benigno. O sea, el tamaño es relativo, ¿no? Esto es la piel. El hombre consultó, vivía en una chacra en Centenario. Y el viejo consultó porque le pesaba, tenía una mochila en la espalda. Esto no lo pude pesar yo en el laboratorio porque tengo una balanza que pesa hasta 2 kilos y esto pesaba como 5 o 6 kilos. ¿Sí? Entonces, bueno, sé que pesa más de 2 kilos seguro porque no me daba la balanza. ¿Los médicos rurales no tienen que detectar esto? ¿Cómo? Los médicos rurales no tienen que detectar. Sí, pero el hombre nunca consultó, él andaba feliz por la vida, sí. Con esa joroba en la espalda. Bueno, hasta que un día decidió consultar y se lo resecaron. Ven que es un tumor adiposo, lobulado, con esos septos que tienen los tumores lobulados y capsulado. Esto es un lipoma, en este caso subcutáneo. A propósito, para que vean el tamaño de estos tumores, sin embargo, son benignos.
¿Sí? Profe, al ser tan grande, ¿no compromete al órgano cercano? Y este lo tenía en la espalda, entonces no, más que estética y molestia por el peso, no le generaba. Rumores no te Bueno, como verán, yo no pude hablarles nada de biología molecular. ¿No? Porque se me terminó la vida. Pero bueno, eso no quiere decir que no tengan que saber nada. Como biología molecular es tema de teórico, pero bueno, ¿de eso qué les puedo decir? Bueno, básicamente tienen que saber todo. Bueno, no, simplemente decirles que, bueno, conocer mínimamente qué carcinógenos pueden tener, pueden producir neoplasias malignas. Nosotros habíamos dicho que las neoplasias pueden ser de índole genético, por alteraciones genéticas, pero también hay factores ambientales que están incluidos, desde carcinógenos químicos, desde carcinógenos virales, las radiaciones ionizantes, especialmente la radiación solar. Entonces tienen que conocer mínimamente cuáles son los efectos de los carcinógenos más comunes. ¿Qué diferencia hay entre un iniciador y un promotor del cáncer? Eso lo deben saber. Cómo actúa un iniciador del cáncer y cómo actúa un promotor del cáncer, porque hay muchas neoplasias que son promotoras, ¿no? Y que terminan en procesos hiperplásicos o preneoplásicos. Preneoplásicos. Entonces, ojo con eso. Saber que es una lesión preneoplástica, un síndrome paraneoplásico, una lesión pseudoneoplástica, y que es una neoplasia. Entonces, conocer cuáles son los carcinógenos virales más comunes, tanto ADN virus como ARN virus. Dentro de los ADN virus, los más comunes que conocemos son el HPV, el virus de la hepatitis B, ¿no es cierto? También tenemos al virus herpes virus tipo 8, o el del sarcoma de Kaposi. ¿Qué más? El virus de Epstein-Barr es otro importante a tener en cuenta. El HIV no es carcinógeno per se. No es carcinógeno per se. El HTLV. El HTLV1 sí, pero ese es un ARN virus junto con el virus de la hepatitis C. ¿Sí? El citomegalovirus no es carcinógeno per se. ¿Sí? El hepatitis C. La hepatitis C sí es un ARN virus. ¿Sí? Mínimamente conocer cómo actúan esos virus. Y de los carcinógenos químicos, saber cuáles son promotores, cuáles son iniciadores y qué diferencia hay entre un iniciador y un promotor. Hay muchos productos químicos, especialmente dietéticos, que previenen el cáncer. Por ejemplo, el alto consumo de licopenos, o sea, de tomate, por ejemplo, que contiene licopeno, eso previene el cáncer de próstata. Entonces los varones a comer mucho tomate, las mujeres brócoli, que previene el cáncer de mama, los arándanos previenen el cáncer de pulmón, por ejemplo, la frutilla el cáncer de hígado, el ajo el cáncer gástrico, etc. O sea, hay factores ambientales dietéticos que a veces son aconsejables. Las fibras previenen el cáncer de colon, comer mucha fibra previene el cáncer de colon. Entonces, si bien eso es interesante a tener en cuenta, obviamente cáncer hace el que puede, porque tiene que haber predisposición genética para hacer cáncer, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista genético es importante porque muchos heredamos la mutación de un solo gen supresor, en donde tienen que estar mutadas ambas copias, los genes supresores. En ese caso son autosómicos dominantes, los síndromes, o puede tener que ver con alteraciones relacionadas con los genes reparadores del ADN, y en ese caso son autosómicos recesivos, los síndromes, o tienen que ver con procesos que tienen que ver con lo familiar, donde hay básicamente herencia de tipo multifactorial, ¿no es cierto? Por ejemplo, el cáncer de mama es familiar. Entonces, saber
si están metidos en alguno de esos tres grupos desde el punto de vista genético, para tener en cuenta si existe o no predisposición genética para hacer un cáncer. Y para terminar, recordar que el fenotipo maligno, ¿no es cierto? El fenotipo maligno está vinculado a 13 tipos de alteraciones. ¿Sí? En el libro están todas, pero por ahí van a encontrar una frase en el libro que dice que son 8. Bueno, en realidad son 13. ¿Sí? Son 13 las alteraciones que están relacionadas a la posibilidad de desarrollarse un cáncer. 4 de estas alteraciones son estrictamente genéticas, que son la autosuficiencia de los oncogenes, que justamente son genes que codifican oncoproteínas que implican proliferación celular, ¿no es cierto? Entonces, cuando se genera la autosuficiencia de los oncogenes, bueno, existe la posibilidad de desarrollar una neoplasia, ¿sí? Saber qué es un oncogen, cómo actúa un oncogen y cuáles son los oncogenes más comunes. Punto. En detalle podríamos estudiar un poco el oncogen mutado más frecuente en el humano, que ¿cuál es? El oncogen más frecuente en el humano, mejor dicho, el proto-oncogen, que cuando se muta se transforma en un oncogen, el más frecuente en el humano es el RAS. Ese es el más frecuente de, ojo, es el más frecuente de los protoncogenes. Pero si se les pregunta cuál es el gen más mutado en las neoplasias del humano, es el P53, el TP53, que es un gen supresor. Entonces, segundo, la insensibilidad a la inhibición del crecimiento vinculada a los genes supresores de tumores es otra de las condiciones, ¿no es cierto?, que generan fenotipo maligno, o la inestabilidad genética relacionada a la alteración de los genes reparadores del ADN, o la alteración genética vinculada a los genes que están involucrados en la evasión de la apoptosis, ¿sí? Entonces, esas 4 variantes pueden terminar generando una neoplasia maligna. A lo que le vamos a agregar las alteraciones cromosómicas, le vamos a agregar la inflamación crónica, le vamos a agregar el accionar o el silenciamiento génico por los microARN u oncomirs, le vamos a agregar la capacidad de invasión y metástasis. ¿Qué más? Le vamos a agregar factores metabólicos como el efecto Warburg, ojo con el efecto Warburg, eso es importante también que lo conozcan. A Warburg no le dieron bola durante muchos años y tenía razón. Él ya lo había descrito esto vinculándose a la regulación del metabolismo celular en las células cancerosas, que es el efecto Pasteur. Él se basó en el efecto Pasteur para describir lo que él llamó efecto Warburg, y bueno, le dieron bola mucho tiempo después, por el cual se ganó un premio Nobel, Donoto. Entonces, esa es otra de las condiciones, y no sé si me estoy olvidando de alguna. Bueno, la evasión de la inmunidad, la inmunovigilancia, eso también condiciona a, ¿cómo se dice?, a la proliferación. La angiogenia es otra de las condiciones, ¿sí? A ver si las repasamos y tenemos las 13. Oncogenes, genes supresores, evasión de la apoptosis, inestabilidad genómica por alteración de reparadores, angiogenia, inflamación crónica, oncomirs, invasión y metástasis. ¿Qué más? Efecto Warburg, alteraciones metabólicas, angiogenia, alteraciones cromosómicas, muy bien, y fenómenos epigenéticos, ¿sí? Fenómenos epigenéticos. Todas estas cosas las tienen que conocer, ¿sí? Las tienen que conocer.
Bueno, ¿qué es dormancia? Es cuando una micrometástasis no progresa. Cuando una micrometástasis no progresa. ¿Qué es cromoptisis? Es la rotura exagerada de los cromosomas. Cuando hay múltiples roturas cromosómicas. ¿Sí? Cromoptisis. Cuando lean las alteraciones cromosómicas van a ver ahí que pueden ser a través del aumento del número, disminución de los cromosomas, aneuploidía, o aberraciones cromosómicas, a través de translocaciones, de lesiones, amplificaciones, ¿no es cierto?, fusiones, etc. ¿Sí? Bueno, mínimamente los conceptos de cada una de esas condiciones, pero todo eso está involucrado en la posibilidad de que se desarrolle o no una neoplasia. ¿Sí?